Clase 1.4. Comparación de gráficas de línea. Observa y responde. A partir de esta gráfica, pues nosotros debemos de ir dando respuesta a las preguntas. Si nos fijamos en comparación a clases anteriores, plano contiene dos gráficas, uno para la ciudad de Buenos Aires y uno para la de Tokio. Entonces aquí tenemos las preguntas, las vamos a ir leyendo y a la vez resolviendo. Entonces dice, ¿de cuánto es la diferencia entre la temperatura más alta de Buenos Aires y la más alta de Tokio? Bueno, primero, antes de saber cuál es la temperatura cuál es la diferencia entre esas temperaturas altas, debemos de conocer primero cuáles son las temperaturas o cuáles han sido las temperaturas más altas para ambas ciudades. Entonces, temperatura alta de Buenos Aires vamos a ver en nuestra gráfica cuál es la temperatura más alta. Si vemos Buenos Aires, la gráfica de color verde. En este caso el punto más alto es de 25 grados. Entonces vamos a decir 25 grados Celsius. Y para Tokio, Japón, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el punto más alto. Si nos fijamos, aquí hay dos puntos que son pues los más altos, y vamos a ver, aquí tenemos 25, 26, 27, 28 grados. Entonces 28 grados Celsius. Por lo tanto, pues la diferencia se calcularía por una resta, y pues 28, vamos a poner esto en paréntesis, 28 menos 25 es igual a 3. Entonces la diferencia entre las temperaturas más altas es de 3 grados Celsius. Vamos con el literal B. Tenemos aquí el literal B, nos dice de cuánto es la diferencia entre la temperatura más baja de Buenos Aires y la más baja de Tokio. Entonces, de igual manera, tenemos que primero determinar cuáles son las temperaturas más bajas. Temperatura más baja, aquí nos faltó más alta, ¿verdad? Entonces la temperatura más baja de Buenos Aires vamos a determinar el punto más bajo en la gráfica de color verde, pues pertenece a Buenos Aires y es para el caso del mes de julio, que serían 11 grados Celsius. Entonces vamos a escribir 11 grados Celsius. Y para Tokio, la temperatura más baja, vamos a ver, el punto más bajo lo encontramos en enero y febrero, y que corresponden a 5 grados. 5 grados Celsius. Entonces la diferencia entre las temperaturas bajas sería hacer una resta entre esas temperaturas. 11 menos 5 es igual a 6, por lo tanto la diferencia es de 6 grados Celsius. Vamos con el literal C. Y nos pregunta, ¿en qué mes la diferencia de temperatura fue mayor? ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahora aquí tenemos que observar entre las dos gráficas, en qué mes están más lejos las gráficas, ¿verdad? Entonces si observamos aquí, tenemos a enero para Buenos Aires y para febrero. Son de las distancias más grandes. Y también tenemos aquí para diciembre. Entonces obviamente esta distancia pues es mayor. Entonces el mes que tuvo la mayor diferencia con la mayor diferencia es enero. Es decir, de que en enero la ciudad de Buenos Aires y Tokio tenían temperaturas pues muy diferentes, la mayor diferencia, muy alejadas una temperatura de la otra. Y nos pregunta también cuál es la diferencia. Entonces si se fijan, para Buenos Aires en enero habían 25 grados y para Tokio habían 5 grados. Pues la diferencia entonces sería la resta de eso, que pues sería 25 menos 5, y eso es igual a 20
Entonces la diferencia es de 20 grados Celsius. Y ahora en el literal D, vamos a ver qué nos pregunta. Dice en qué mes la diferencia de temperatura fue menor. Es decir, en este caso vamos a ver dónde las gráficas están más cercas. Podemos evidenciar que en el caso de el mes, vamos a mover aquí, en el mes de abril estuvieron las gráficas demasiado cerca, al igual que en el mes de octubre. Entonces vamos a decir la diferencia menor de temperatura o el mes, más bien los meses, porque son dos casos, los meses con la menor diferencia son, habíamos dicho, vamos a revisar otra vez la gráfica, en este caso tenemos aquí abril y octubre. Y pues la diferencia, si ustedes se fijan, es únicamente de un cuadrito. Entonces vamos a decir la diferencia es de 1 grado Celsius. Y aquí podríamos hacer la resta, eso no es ningún inconveniente. Por ejemplo, aquí para Buenos Aires tenemos 23 grados Celsius y para Tokio tenemos 22. Entonces 23 menos 22 es 1 grado Celsius. Y pues veamos el comprende. Se pueden comparar situaciones a partir de las gráficas de línea colocándolos en una misma cuadrícula. Entonces si queremos comparar dos gráficas o dos cosas que hemos representado por medio de gráfica, lo ideal es escribirlos en una misma cuadrícula. Para el caso del resuelve, con el ejercicio 1 pues está bien para que puedan practicar o trabajar.